te das cuenta de que siempre, toda la vida, tú al final igual pasaste a vivir como de calle a tu casa, de casa a tu calle, ¿cachai? A tu barrio. Era la calle lo que me atraía, salir a la calle como Claro. a ver lo que pasaba, lo que están haciendo los cabros en ese tiempo. Para mí es una guada de barrio, barrio así constante, así. Más que sea de un lado o de otro, para mí es una guada de barrio, ¿cachai? ¿No? Que nace en el barrio. Así. Bueno, hermanito. Buenas, Cheito. Bueno, hermano. Buena, choro Alexi. Buena, choro Alexi. Haber nacido en la Hornea para mí igual, después de haber conocido su historia, haber escuchado un poco lo que me hablaban las personas sobre la Hornea, para mí con el tiempo pasó a ser un orgullo haber nacido en la Hornea. Porque la Hornea fue una toma y la solidaridad que había dentro de los vecinos, las vecinas que ahí estaban, me sacó un poco de lo negativo que tiene la hormiga. Igual tú antes podías ver la hormiga y veías a la hormiga con puros palos, con puras media agua, pero veías a la vecina pasándole una taza de azúcar a la otra vecina. Ahora no hay casa que no tenga una muralla. No hay vecino que quiera hacer más que el otro, no hay vecino que quiera levantar una casa más bonita que el otro, ¿cachai? La hormiga ha perdido la solidaridad, ¿cachai? La hormiga ha perdido la identidad que tiene, porque la hormiga es resistencia, la hormiga es donde se levanta la gente pobre, donde nuestro descontento lo hacemos saber. Hola, buenas tardes. Disculpe, nosotros ayer hablamos con su mamá. Claro. ¿Sí le comentó que habíamos venido? Sí, mire, le cuento. El proyecto se basa en pintar un blog. En este dibujo usted está representado la vida de la gente, o sea, su vida, la vida de su señora, de sus vecinos. Tampoco le pedimos nada primero. Nosotros solamente estamos tratando de conseguir la autorización del muro. Que los niños yendo a clase. Un blog, donde está representada la vida de ustedes. Ah, son esos peor que pintan. Claro. No, pero es que no se la notaria que no son dueños. Es que... Gaby. ¿Cómo le dieron al otro lado? Bien. Sí, bien. Sí. Abajo les gustó, acá
para pintarlo así como de la magnitud en que va a ser el proyecto, porque eso implica la decisión de mucha gente. Igual pasaban cosas como insólitas de repente, porque era como que nosotros estábamos hablando del proyecto, explicándole el proyecto y nos decían, pero el vecino de arriba no pagó el agua. Claro. Entonces, tú te hay como, ¿Por te qué? estoy hablando, Si no tenemos... claro, te estamos hablando de otro tema, te estaba explicando nuestro proyecto y yo nos decía, pero ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo para pintar un blog si este no paga el agua, si este puso una reja? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que como comunidad no funcionaba. O sea, se nos cerraron todas las puertas porque igual necesitábamos que toda la gente estuviera de acuerdo. El chileno en sí somos igual más piola, más callados, ¿cachai? Igual por una cosa de que nos cuesta hablar, nos cuesta como levantar la mano y si no, ¿sabes qué? Yo pienso esto. El chileno en general trata de evitar ese confrontamiento de ideas o de hablar con otra persona, ¿cachai? De repente, no sé, por la desconfianza, hasta vaya en una micro y vaya firmado el asiento y va un loco o una loca y te pasa a rozar la mano y tú instantáneamente la sacas al tiro porque estáis todo el rato desconfiando, o un montón de cosas más, o también en la micro cuando voy pasando por atrás de alguien también se agarra como las cosas, ¿cachai? Entonces hay un problema súper grande así que tiene que ver como con la desconfianza, con la incomunicación, o sea, bueno, con la comunicación, ¿cachai? Y un montón de cosas más de las cuales creo que todo es creado y no es natural tampoco en la gente, ¿cachai? Ya. Este es el tema que más nos cuesta, sí. Es que la base. Ya, pero dale. Rap mi lugar, el ajedrez que quiero jugar. Contigo puedo entonar el ritmo del palpitar de mi propia verdad. Das más que una tonalidad de mi espontaneidad. Contigo puedo expresar y dar riendo suelto a mi contrariedad. Vas a mi lado, forma el peldaño creado en el estrafalario mundo que le ha dado vida a mi pasado. Mi lengua estable que derrama letras de sangre. Ese sí es mi hambre, a través de ti puedo liberarme. Existían personas que antes de Roma. El mundo está en coma, solo hip hop mi idioma. Y mi realidad llegó la diosa loca de la oscuridad clandestina. Mira, no soy adivina, pero sé que a todo el buen rap nos fascina. Vacilando en el lodo, juro como plomo. Con mi rap te domo, dime de qué modo me dices caprichosa. Yo sigo con mi verso, con mi paya, con mi prosa, con mi rima diva. Somos las de ellas, fuimos las elegidas. Las elegidas. Mi voz resuena, el eco de tus poemas. Mis penas llenas, este líquido que envenena. Mis penas fuera, a través de tus epopeyas. Bellas. Mi voz resuena en el eco de tus poemas. Mis venas llenas, este líquido que envenena. Mis penas fuera, a través de tus epopeyas. Bellas. H2, sentimiento adentro, no te miento. El trabajo lento, pero creo mi movimiento. Pati hip hop, el más grande monumento. Cumpliendo el lema, esta cultura corre por mis venas. Portiguemos este sistema patriarcal, donde quedó la raíz original. Me enamoré del hip hop porque tenía como la mezcla de todo lo que buscaba y sobre todo porque era poesía, pero era poesía cruda. Era una poesía distinta, era como la poesía que yo quería escribir. No era la poesía de los poetas y lindo y que hablaba de cosas preciosas, sino que era como cruda,
cuando yo conozco la cultura, no recuerdo cuántos años tenía exactamente. En los juegos, en un parque de diversión, cacho a cabros como de 16, 17 años haciendo popping, haciendo funky fresh, ¿cachai? Y yo quedé boquiabierto, yo quedé para la cagada y decía, oh, esta weá, esto es lo mío, ¿cachai? Partida del breakdance el año 83 cuando llegó la película Flashdance. Y empiezan a ver unos tipos que están bailando raros. Estos tipos, ¿de dónde son? ¿Son marcianos estos hueones? ¿Cómo lo hacen? ¿Caminan? ¿Están flotando? ¿Qué va a tener cuerpos de goma? Es como cuando veis a la pareja de tu vida y la veis por primera vez, te flecháis. Así me pasó a mí. Hace bastante años atrás llegaron unos locos a Sábado Gigante. Trajeron, Sábado Gigante trajo a Pavón y Clemente. Todo eso en el año 84. Trajo a Pavón y Clemente e hicieron un concurso que se bailó rap dance. Ni siquiera le puso breakdance. Todavía no llegamos al breakdance, al nombre. Y ahí como que entró como ese bichito, ¿no? Que picó y dejó como esas ganas de aprender cosas nuevas. Empezamos a porrazo limpio, intentarlo y no que te sale, no te salía, no salía. ¿Cómo se coloca el brazo? ¿Cómo esto para girar? Y eso ahí. Duro. Vamos, ahora. De a poco. Torroquen primero. Primera era por solo el gusto y el placer de sentir que estoy bailando y soy alguien en esto. Me siento partícipe de algo que se está creando, no sé qué es, pero es algo, eso es lo que era en su inicio. Ya voló, muchas monedas, ya. Yo con el casquín teníamos 45 veces. Ya pasó acá. Ya cabrón, arriba. Alguien dijo, el bombero Osa se junta. Entonces ahí llegaba todo de todos lados. Aquí está Bombero Osa, la calle donde se inició el hip hop. Es importante pasar aquí porque acá la lleva. Aquí en esta calle de aquí se empezó el hip hop el 84. Se empezó a bailar break. Pusieron estas weas, pero aquí antes no había nada, ¿no? Esto era todo así liso y lo juntábamos, puro gente que venía de las poblaciones, puros kumas como del 84, 85, 86, 87, 88, 89. Cada uno tenía un lugar donde practicaba y habían competencias en plazas, en diferentes lados, en parques. Pero cuando llegamos acá nosotros era la competencia grande. Hasta el 90 existió este callejón, después le pusieron esas cosas, le pusieron puertas y lo cierran. Ahora es privado. Aquí nació el hip hop de Santiago, entre las putas, los ladrones, los centros comerciales y todo lo que la pequeña Babilonia Junior tiene. Pero aquí vivimos. La vida. Llegué a Chile el año 88
y Chile era una especie de foto antigua. Tenían la información del año 83, 84 y había quedado como congelado. Bueno, los 80 era brígido. De hecho, nosotros estábamos en plena dictadura todavía. Igual, ahí es un tema que a mí me duele porque es fuerte recordar eso. O sea, yo desde chico yo nací en el año 70, imagínate. Yo nací con el gobierno de Allende y a los 3 años fue el golpe de Estado. Entonces toda mi crianza fue bajo un régimen militar. Pero vivimos un tiempo de mucho terror de Estado. Yo me acuerdo esas represiones, esas peleas, ese miedo. Me acuerdo que una vez venían en fila, una fila por acá, otra fila por acá y tenías que salir a precuelo, ¿no? Si no desaparecía y te sacaban la cresta o te pegaban tu balas. Torturaron, desaparecieron gente, y tomaron el control de todo. Barrieron a los políticos que son sus amigos y gobernaron ellos por mucho tiempo. Con el terror gobernaban, con el terror, con el miedo y con la ignorancia. Eso hicieron. Eso es lo peor. Ahí estancada una generación. Mal no fue, mal no fue. Hay aquí una vecina que no sé, el segundo piso, un piso que influye harto por el hecho de que está al lado del muro que queremos pintar y dijo que no, ya la molestamos harto pidiéndole todos los días a ver si podíamos convencerla de alguna forma, pero no, al final no pasó nada aquí. Así que vamos a ver si resulta en otro lado más que nada. En Chile muchas cosas se irrumpieron, cosas que tal vez iban por un camino se cortaron. Entonces se perdieron 20 años de cultura, 20 años de enseñanza, 20 años de libertad, en que la gente estaba reprimida y yo creo que eso igual marca un poco la personalidad de Chile, la gente de Chile. Veo gente amansable, veo gente, no sé si decirlo así, pero anestesiada, ¿cachai? Veo gente que es totalmente vulnerable frente a cualquier cosa que le ofrezcan, ¿cachai? Yo creo que la sociedad chilena en sí está muy dolida. Aparte de lo que hablaba el Bufón en delante, lo que fue los 17 años de dictadura, ¿cierto? De la gente se le instauró el miedo, el terror. Es también como el conformismo. Como que ya la gente adulta es como que ya sabes que esta weá ya fue, ya es. Están totalmente así, pero ya no quieren nada, porque... ¿Y qué más se les puede pedir? Si fueron traicionados por sus mismos dirigentes, murió mucha gente, hasta el día de hoy jamás ha habido justicia en este país, entonces ¿en quién más pueden confiar?
Si ni siquiera, si podríamos decir que tienen que confiar en ellos, obviamente, no lo pueden hacer porque ni siquiera con su vecina tienen buena comunicación hoy en día, ¿cachai? Entonces hay como todo un rollo, digamos, de destruir el lazo social, ¿cachai? De hacer que las personas ya no sientan como la necesidad de juntarse con el vecino. Ya todo ahora está todo dentro de tus cuatro paredes, ¿cachai? Ya puedes comprarte tu DVD, vayas a comprar una película Luca en la feria y vayas a verlo con tu familia. Entonces son cosas pequeñas con que la gente se vaya como, ¿cómo se llama? Quedando en cero, ¿cachai? No hay actividad, no hay movilidad en las personas. Siempre me gustó estar haciendo como mezcla y cosas por el estilo. Incluso me ponía a grabar un poco en la radio o pescaba CDs de lo que fuera porque no me importaba. Yo en ese tiempo igual escuchaba harta cumbia, me acuerdo, cuando era chico. Así que mezclaba, ya aquí paraba, aquí pausa, ya voy a cambiar el CD y hacía N de tontera. Ahí está la micro, weón. Es la micro, weón. Vale, que no avance la micro. Es la 229. No, vale. 203 caminamos por el parque. Ah, ¿no usted van para la tocata? Sí, usted para allá. No, para el centro. Oye, loco, ahí que no veas, justo el día lo están grabando ustedes y Cruz de Raga pegaba la buena, pero siempre pegaba la buena el Cruz de Raga. Ya lo saben. Tenemos la gente. No intento ponerte el cuento, son tus ojos que me dicen que me pare de mi asiento y que honesto. Lo haré contento, no tengo joya, no tengo con mi departamento. Tengo canciones hechas con sentimiento y no me dan plata porque son gratis como el viento. Canción sin contaminación, hiciste tú en mí una revolución. Mi misión, besarte con pasión, dejo todo en tus manos, toma una decisión. Cada vez que te veo estás preciosa y solo con tu mirada me dices cosas. Cariñosa, 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 cariñosa. Hermano, dice que le vaya bien. Chao. Chao. Está fácil saberlo. ¿Cuánto vale este? Si es un single, como 9.000 pesos. Sin doble, 21. Yo tengo súper pocos vinilos, me han costado caleta tenerlos. ¿Hace precio? Depende de qué. ¿Cuántos compremos? Por instrumental, 14 lucas. Chile,
sufre un problema de esparcimiento de los dineros. O sea, la administración chilena es muy mala. Y como es muy mala, hay mucha gente que no tiene el dinero suficiente para cumplir, no sé, algún tipo de sueño o logros que uno como persona natural para poder desenvolverse los tiene. Es complicado ya que hoy en día de partida, si buscáis una pega, entráis con el sueldo mínimo, con suerte también, porque hay algunos que no te pagan el mínimo, porque sea una ley tampoco, te hacen trabajar un par de horas. Trabajo, yo creo que hay trabajo. Si tú salís y vas a buscar trabajo, claro, encontráis trabajo. El problema con los trabajos es que ganáis una basura. Hay solo gente que gana un sueldo que no alcanza para sobrevivir. Porque no alcanza, no podéis vivir en una sociedad en que un arriendo te sale 120 lucas, no podéis vivir con 140. Vale, claro, te sale 1.000 pesos el kilo de pan, te sale la parafina hasta 500. Entonces, claro, definitivamente no alcanza. Después de época de dictadura, como que llegó el neoliberalismo con Cuática y la Mall, McDonald's. A pesar de este país moderno, esta imagen moderna que nos han querido vender, que somos el país más avanzado de Latinoamérica en nuestra gran economía, faltan las cosas básicas, esenciales para tu vida. En el fondo no cambia nuestra situación cotidiana, de trabajo, de salud, de educación. De la dictadura venimos cambiando como este Chile en pro de desarrollo de un país ya no tercermundista. La idea sirve venderla porque creo que somos los conejitos de India de Estados Unidos en cuanto al modelo económico que ellos instalaron acá. Fue el primer país que se le instaló este modelo y desde ahí el que tiene que estar a la vanguardia para que los demás lo sigan. Yo creo que el chileno no tiene una identidad propia. Igual somos una copia de muchas cosas, ¿cachai? Nuestro país lamentablemente toma bueno lo que viene de afuera y no rescata lo que tenemos como propio. Este país siempre en su estructura educacional ha tenido un compromiso muy fuerte con el occidentalismo. Y es que siempre te muestran que los occidentales son bacanes, que la cultura europea es buena y que prácticamente hay que imitar lo que toda la cultura europea hace. Como que te hacen crecer con una inferioridad. Y este país tiene mucho que ver con, digamos, con estos estereotipos que nos muestran de la belleza de ser rubio, de ojos azules. O sea, Jesús es rubio de ojos azules, la Virgen María es rubia de ojos azules. Cada cartel que ven de comerciales son todas rubias de ojos azules, ¿cachai? Entonces te muestran todo un mundo así perfecto y donde la perfección de ese humano es de otra raza. Entonces eso durante mucho tiempo y muchos años a nuestro país, a nuestra gente le ha costado asumirse como tal. O sea, conocer tu propia identidad como mestizo, como gente que proviene de una raíz indígena y conocimiento pleno del idioma o de la cultura en sí. No hay conocimiento de eso, hay una ignorancia total. ¿Por qué mis apellidos no son mapuche?
¿Por qué? Porque mi mamá no es mapuche, mi papá tampoco. Mis generaciones antepasadas tampoco, hasta donde yo las conozco. Pero no llega hasta ahí. Existe un pasado, existe una raíz. No en el canasto, si no se va a mojar todo. Échale. No. La Laurita misma come. Ah, no. Gracias. Sí. Anda a ver si puso huevo. Existe en mí una conexión con la naturaleza, una conexión con la tierra que no solo es de los pueblos indígenas de Chile ni de América, es una conexión que existe en todo el mundo, de todos los pueblos indígenas que existen. Y como en el colegio no me enseñaban, yo siempre sentía algo. Es como que está cerca la cultura, pero también está lejos, si no hay nadie que te la enseñó antes. A ver, no son los malos. No son malos aquí. Eso. Bueno. ¿Cuántos años en agresión? Más de 500 en opresión. El pueblo mapuche será resucitado. Persistentes en la lucha, la vida han ganado. Protegiendo y velando a los sabios y sus generaciones. El letargo no calma al guerrero. Lo alimenta con proeza para seguir en terreno. Una nación que ama con destreza. Entre troncos se adiestra la rudeza. Valentía, valor, unen los sentidos. El viento arrastra todo lo dormido. Y la educación en Chile, desde que empezamos a ir al colegio, desde pre-kinder, kinder, la básica y la media, en los libros siempre nos muestran una pequeña estrofa o una pequeña historia de lo que fue el pasado y no cuentan la realidad absoluta. Como que ocultan mucho esa parte de la historia. Que sí, igual es fácil aprenderse las palabras cuando están escritas aquí y las pegamos en la muralla. Vamos a ver lo que dice. Ahora vamos a hacer mi casa. ¿Ya, Kim? Sí. Y después nuestra casa. Ya, préstamelo. ¿Para qué lo necesito? Que lo necesito para escribir. Ya. ¿Ya, mi casa? Sí. Ya. A ver, diga, ni ruca. Ni ruca. No, ni. Ni ruca. Ni ruca. ¿Qué significa? Nuestra casa. No. Mi casa. Fue nuestra casa, ¿ya? Y ahora, tayu. Tayu. Ruca. Ruca. Tayu ruca. Tayu mongen. ¿Qué es eso? A ver, tayu nuestra vida. A ver, dilo tú. Tayu mongen. Sí. ¿Qué es lo que es? Nuestra vida. Nyochita kimun pelon ranking più che rankan. Feini kufunamu quanto fate in Wei-chan. Wei-chan, 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 Wei-chan. Hinchin tawitrale, patua inta y Wei-chan. Tu faci guarria, non comeo tameuka, non kofika kalul. Nieluta kimunichin, pejen tu kimin nieluta mi kuifi folil. Molfun, mongen, cheka pali ke wan. Unyu mongen, kuli wen mu, prale antu. Inyerupu tualu inchin ne wentu. Kompu weni, tajilul katuain. Hip hop, hip hop, hip hop jegun incheta ya spasi trokon. Pupiu ke meu, ne wentu, namun tu. Mapu, 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 mapu. Nyochita kimun pelon, ranking più che rankan. Veni kufuna mutuam, tu fata in ching Wei-chan, 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 Wei-chan.
Bien. Este tema, un poco más piola, habla de la historia de lo que Víctor Jara alguna vez contó de un niño que se llamaba Luchín, que vivía aquí en este sector que antiguamente se llamaba Las Barrancas. Ese niñito jugaba con una pelota de trapo, pero hoy día ha cambiado su vida después de 30 años. Y dice así, escuche la historia. Hey. Luchín ya no juega con caballo, es vago. No está ni ahí con pelotas de trapo y cambió ropa de marca por su harapo. Piensa ni técnico, tecnológico, aparato. Se la juega por ser el más capo en asalto y atraco. Juega pichanga ante palanca, la tierra en su cancha. Corta de estancas y fans inocente por mucha tranca. El futuro se la arranca. Él vive en Pudahuel, antiguamente como una de las barrancas. Drogas en la esquina, sogas clandestinas. Y se ahorra una quina porque se ahoga por una papelina. Luchín tiene más de 20, es un conocido delincuente. Por bailar en la fila de los que sobran, pues es hacía frecuente. No tiene mucho espacio, se pasea lacio. Él parece no gustarle este trabajo. Ha comido tierra y gusanos por ser marginado. Conoce como pájaro lo que es estar enjaulado. En la cana sin nada, solo una cama. Mientras los caballos de los gendarmes lo miraban. En su fría mañana se miraba su mano morada por los golpes que los pacos a cada rato le propinaban. En el agua de su ojo rojo, deambulando como piojo, muestra frustración y enojo. Ley del ojo por ojo y poner su antojo. Si solo Luchín en cada esquina se han reproducido después. Sí. Luchín, cano es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Luchín, cano es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Luchín, cano es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Luchín, cano es frágil como un volantín, pero vuela sin fin. Él podría haber liderado una fábrica, pero se ha limitado a pegar esporádica. No hay situación de calidad, su cara está pálida. Acá en las poblaciones algo pasa, pues. No es natural que uno camine 2 cuadras y ya se pasó 2 botillerías, que en cada cuadra hay botillerías. Donde vivo yo igual hay bastantes botillerías y creo que es como en todo el mundo, o sea, si la gente es solidaria, si la gente participa, metámosles droga porque así estos cabros se desarticulan, porque así estos cabros se van a tener su mente en otra parte. Cuando nosotros éramos jóvenes era distinto, o sea, también fui pelusa. Y uno se juntaba en la esquina, estaba hasta las tantas ahí en la calle y no pasaba nada. Ahora en el mismo día lo cuelgan a uno aquí. A mí, a Dios gracias, no me ha pasado nada, pero pasa. Hoy en día lo que tienen los cabros mal es la maldita angustia. Entonces eso es lo que los lleva a la delincuencia y todo. Antes no había eso, no había nada. Antes no había una mina vendiéndose por un mono pasta a 500 pesos porque la pasta no existía. Solo había marihuana y neopleni, copete y pepas, pero no cualquiera estaba tan trastornado de andar vendiéndose en la calle. Hoy día una cabra de 15 años, un loco anda por pasta haciendo cualquier hueá. Detalles, siempre lo mismo, pitos, jales, churri. Yo estoy por donde voy. Mi perra vida es mi destrucción, mi barrio sigue siendo el mismo calvario en la plaza. Olvido problemas con melaza. Verá, mi casa es maldad, puras riñas. De mi familia mejor no hablar. Quiero fumar, quiero volar, así puedo olvidar. Mi papá se queda aquí conversando conmigo y le digo que escucho un rato y me dice, puta, pero escucho puros ruidos, pero como que tienen ritmo. Ah, está bueno, no entienden mucho.
para ellos sería más lógico una guitarra o cualquier otra cosa, pero no unas tornamesas, ¿cachai? Ah, pero estas son muy buenas. Sí, pues. Las otras son viejas, son como del 80 y tanto. Entonces, igual tengo tornamesa como para sus 12 años, sí, sin problema. Sí, ahí salieron caras, ¿sí? Ahora tenés que pagarlo. Mis papás tuvieron que aprender que yo salgo a tocata, que tengo que andar sacando las tornamesas, que tiene que estar entrando y saliendo gente de mi pieza constantemente. Y han estado en un proceso de aprendizaje, o sea, grande, ¿cachai? Y cualquier paciencia. Gracias a ello igual tengo estas mesas aquí, este espacio, ¿cachai? Y siempre me respetan, o sea, yo puedo estar ensayando todo full, todo chancho, y no me dicen nada, ¿cachai? Aunque ya si llega la hora de almorzar, ya, corta el huevo y te vaya a comer, ¿cachai? Bueno, hasta donde yo veo son sanos. Así que si les gusta hacerlo, que lo hagan. Lo único que hay que soportar la música loca es esa. Ya cabros, acérquense, tienes un poquito más acá, voy a correr la bici. Al otro lado. ¿Vamos a escribir sobre eso o vamos a escribir sobre las dos cosas que se dice hoy en día que es la familia? Por lo menos yo en mi parte escribí lo que veo yo como familia. Yo creo que cada uno va a creer lo que la percepción que tiene Sí, de familia. porque yo no le puedo decir no sé, pues a la Carla que es criada por una familia unida si ella nunca está unida a la familia que tiene. Y para ustedes, ¿qué sería eso? ¿Qué sería, ponte tú, el tema de la familia? El concepto, o para ti, ¿qué te gustaría como familia? Un grupo de personas que como que tienen que se quieren así o que tienen un lazo. Yo pienso que familia es la persona que está interesada en saber de ti o tú de ellos. Tu casa de repente no es tu familia, tú a lo mejor te sentís más acomodado con tus amigos y sentís que tu amigo, el mayor, es tu papá, porque le contáis las cosas y él te da consejos. Te da la confianza que Te da la necesitamos. Si se pierde ese lazo, tú quedas así, te refugias en otras personas que todavía no hay ese lazo. A mí por lo menos me pasó y todavía me sigue pasando. ¿A quién le falta lápiz o hoja para escribir? ¿De quién es? Entonces cada uno nomás vomite en el papel, ¿cachai? Lo que piensa, lo que cree sobre el tema de la familia y después juntamos todas las partes nomás Yo ya empecé ya. y tiramos la idea. Carla, ¿tú estás lista con lo tuyo? Desde el primer día. ¿Desde que nací? Desde que nací está lista. Espérate una para echarle. Ya, sí. Vamos, choro. Hay confianza, amor, esperanza, no existe balanza. ¿Sabes lo que pasa? Cuando la palabra violencia amenaza. Si nuestra vida se basa en mover masa, ¿qué pasa? Si nuestra raza amenaza con cargar la balanza. Pero si las masas se amasan, quizás los dolores sí pasan. Pues cada día que pasa, cuando la plata no alcanza, me cuestiono lo que pasa. Cuando una madre encerrada en su pieza, tan solo reza. No, que me equivoqué. Madre, tranquila.
Aquí vamos a ver a dónde tenemos que dirigirnos. Que de todo esto... Bueno, empezamos acá. Después vamos acá, hasta llegar hasta aquí. Hola, buenos días. Tengo una consulta. La alcaldesa en este momento se encontrará, ¿no? Debe estar en la sala de sesiones porque no ha subido para acá. No sabemos si habrá llegado o no. ¿Ahora está abajo? Mira, no sé si habrá llegado porque nadie ha avisado. Creemos que falta mucha educación en la población y hay mucha gente que no analfabeta acá y hay mucha igual drogadicción, mucho tráfico. La gente está tan acostumbrada a que hayan traficantes, ¿cachai? Que lo ven como normal. Y entonces los locos igual están en las esquinas sin hacer nada. Fíjense, ayer quedaron de acuerdo en que el día iban a venir. Lo antes posible, claro. Yo le dije, bueno, pero ahí no nos quedó vamos a fecha fijada. No, porque no andaba con la agenda. De hecho, no anotó en un cuaderno. Nosotros igual los talleres y todo eso lo hacíamos en la calle, en las plazas, en una copa también lo hicimos. Acá mismo nos prestaban este espacio para hacer los talleres, pero no era un espacio propio. Entonces tú no podías decidir ni discernir sobre las cosas que habían y no, ¿cachai? ¿Juega a las 9:30? Mañana. Mañana a las 9:30. Porque aparte que estábamos haciendo un trabajo que le compete a ella también, ¿cachai? Como alcaldesa igual tenía que hacer espacios donde le diera lugar a los jóvenes que estuvieran en un ambiente más, no sé, pues fuera de las calles, ¿cachai? Él lo va a conocer. Desde chiquitito nunca conocimos al alcalde. Adelante. Así que ahora nos toca a nosotros. Hola. ¿Soy yo? Sí. ¿Y esto dónde es? Conce. La universidad. ¿Y esto fue en el centro juvenil? Sí. Igual fue hace años, como en el 90 ¿Y esto lo organizaron ustedes también? Sí. ¿Y esto funciona en la biblioteca? No hay un espacio físico para que funcione. Están los libros, está todo lo que se ha hecho durante el trabajo. Se han hecho 4 bibliotecas, que el valor de son libros. ¿Y a dónde los tienen? En la casa, en un baúl, ¿verdad? Porque igual no hay un espacio físico donde construir una biblioteca. Nos sentimos de repente con las manos atadas porque no tenemos un espacio, una infraestructura donde podamos diariamente, por ejemplo, tener la biblioteca, tener un espacio de computación, tener unos talleres, o sea, porque igual los cabros están no tienen nada que hacer. O cuando tienen un problema estamos y los escuchamos y tratamos de ayudarlos. De repente los papás llegan tan cansados porque trabajan 8 horas diarias en la micro, más encima, o sea, al total son 12 horas diarias que trabajan, entonces no llegan con ganas de escuchar a los hijos cuando tienen un problema. Entonces, todo ese afecto, todo ese espacio lo consiguen ellos en los talleres. Y para eso necesitamos como un espacio donde podamos hacer como un trabajo igual profundo, no de un año, no que dure un proyecto como todo hoy en día. Nos ganamos un proyecto, termina el proyecto, ya chiquillos, váyanse para la casa, están súper Bueno, bien. que en general casi todas las organizaciones sufren de esa dependencia. Claro, y nosotros frente a eso no creemos que el trabajo se hace en un año. No creemos que un trabajo de prevención dure una cantidad de meses o una cantidad de años. Yo creo que esto igual es constantemente hasta inculcar ciertos valores, ciertas experiencias del día a día y ahí con eso realmente se va a empezar a hacer un trabajo. Sería importante que ustedes me propusieran puntos para el tema del lugar. Pónganse a mirar en terrenos qué es lo que ven, ¿ya? Y instalemos algo.
Cuando tengáis la propuesta, me llamáis. ¿Ya? Te voy a dar el teléfono de mi chofer también, no lo sé de memoria. Lo que nosotros fuimos a exigirle o a pedirle, ¿cachai? Eso quedó en nada, po. Nunca tuvimos una respuesta, porque yo igual la llamé como 3 veces después de esa reunión y nunca tuve una respuesta. De hecho, ni siquiera tuve una respuesta de decir, ya ven a hablar conmigo, nada. ¿Cachai? Siempre era que estaba ocupada, que no podía, que... puro rodeo. Espacios dentro de la población, si pudiéramos contarlo con los dedos, no hay ningún espacio para los jóvenes, no hay ningún centro juvenil, no hay ningún espacio físico donde los jóvenes puedan converger, ¿cachai? Y si es que lo hay, creo que son espacios que trabajan desde el asistencialismo, ¿cachai? O desde la coyuntura, cuando vienen las campañas políticas, se abren espacios, se abren talleres, se abren las juntas de vecinos, ¿cachai? Antes de eso no había nada y después de eso no hay nada tampoco, ¿cachai? O sea, y los espacios los generamos nosotros. Hoy día fuera para todos nosotros porque esta va es el hip hop real, esta va es el hip hop de la calle. El buen que no sabe, está en otro lado. Un aplauso para nosotros mismos, hermano. Quizás siempre sea 07. Una sonrisa en tu cara se encuentra tatuada. Amigo my brother por letras puñalada. Tu mano en mi hombro mientras aplica su jugada. Va tirando mierda, se muy a carcajada. Muchos te saludan, después te opacan. Lineando mierda, diario siempre están. Te brindan la mano, después te la quitan. Esas son personas que no puedes confiar. Es el espíritu de la música, es el reflejo del alma. Que se una a aquel que no porte armas. Que te dé el ojo picao a gasta. Con esa basura comercial, si tú quieres ver la cancha, no me alcanza la calle, es grande mi prosa también. Salucho las torres desde Peñarolén. Viste forma de que pueda parar esto. Es el espíritu de la música, vive el sentimiento, consúmelo. Es el verdadero rata dentro todo el centro, asúmelo. No existe, pueda parar esto. El espíritu de la música, activista, asociación ilícita. Bajo el mano, el rock de la calle, de hermandad con cada uno de ustedes, con cada uno de los que hicieron marginales, hermandad, cabrón. Vale, hermano, eso fue. Oye, cabrón.
Es que estábamos leseando y llegamos a la plaza de acá. Y había varios grupos así. Estaban todos reunidos en una redondela, todo así, y empezaron a improvisar así. Bacán, lo encontré bacán. Puedo estar escuchando radio y para escuchar así rock, que no le encuentro ni un brillo. Aunque sea el hip hop, le puedo encontrar como una razón, como algo que tiene que ver en la vida de las otras personas. Que uno puede estar escuchando y pensando al tiro. Los policías le pegaban a ellos. Igual, pues no, si todos los grupos igual también improvisan. Digo, es que a través de eso también toda la gente los conoció. Los primeros grupos que empezaron, que denunciaron eso. ¿Viste? ¿Cómo hacía? Eso de acá. Súper bien. A ver, espera. Quiero ver cómo... No, quiero que lo pongan aquí. Ah, ya sé cómo lo hace. ¿Hace eso? Para mí el mayor logro, más allá de tener una casa o tener una biblioteca, que íbamos hasta mitad de camino en eso, pero para mí el mayor logro es ver a la gente que nosotros conocimos un día. Nosotros, al menos yo en lo personal, nunca creí que iban a tomar un camino como el que están tomando ahora. O sea, ver a la misma gente que llegó un día a los talleres de nosotros, que llegó un día a escucharlos, verlos que ellos hacen sus propios talleres. Entonces, para mí ese es un logro porque es como que es la seguridad de que bien, valió la pena. ¿Cómo estás, hermano? ¡Aló! Hola, vecino. Vecino, ¿sabe que en el taller que hacemos nosotros de pintura, hoy día estamos organizando una completamos para financiarnos? Todo lo que recaudamos es para salir a pintar y hacer nuestras cosas. ¡Vecina! Estamos vendiendo 300 pesos los completos, si nos quiere apoyar, te traemos ahora para la 11. No, pues Lucas, Jorge, Gonzalo, pone todo el nombre, porque le digo todo el nombre. 8, pero 2 tomate mayo y lo demás completo. Llamo. Muchas gracias. 3 de la rifa, los dejamos en este platito. Ya, 3 de la rifa. Aquí hay 4. Ya, hermanito, ¿se lavan las manos? Sí. Ya, guacho. Ahí uno de la vecina los 4 porque para qué vamos a usar tan. Dale ahí. Claro, no es así. El efecto dominó. No, pues cuánto están todos bien. Sí, bajen bien, pues vamos. ¿Cómo que me caiga vaya? Ya. Oye, me acompañe. El completo es para el vecino Sauco, partimos primero para allá. Pasamos primero a la casa de María. La puerta son 2004. Ya, sí, 2004. No, vecino. Gracias por apoyar la bandera. ¿Se acuerdan que de los fondos que teníamos para el taller nos quedaban 15.000 pesos? Y aquí se invirtieron 14.000. Se invirtieron 14.000, compramos lata, tenemos esmalte, tenemos aguarrás, tenemos de todo. Rodillos, brochas nuevas. ¿Es tuya? Rato, ¿qué? ¿Subir de la joya? Ese es el tamaño. ¿Es muy grande? No, así no, te la voy a... Así. Ya, bueno, dale.
Mira, voy siguiendo la línea, ¿no ves? Eso, bien, que se mete en medio. Bien, eso, Ya es la última ahí. Ya, hazlo. No, yo no hice. Pero es que vamos a pelear, po. ¿Quién va a pelear? Los dos queremos. Ya tiene esa calle, ya tiene esa calle. Ahí está quedando pulento. Represent mi población is in the house, motherfuckers. Fuck police, fuck police, fuck police, fuck De alma y por ayudar, hermano. No es para vender la pomada, ni menos para difundirte nada de basura de la cual te confunda la vida haciéndote tropezar. Verás si llego a ti, pues porque tiempos cambiarán al fin. Se acerca guacho el fin, y no precisamente de la tierra te hablo, sino el fin de mentiras que ha apartado del camino al ser humano y de su luz, la misma que tengo yo también tienes tú, porque tu luz también debe brillar para que cambie el mundo de esta rama culiá.
Dime quién gana con provocar guerras. Los que se lucran o mueren en ellas. Dime quién gana con leyes, sistemas. Los que gobiernan nuestra voz son de ellas. ¿Quién gana más en realidad? Si el Vaticano con su oro de Jesús la real verdad. ¿Quién está atrás? De manipulaciones se esconde la realidad. Tengo un mensaje al mundo entero. Escuchen de suyo que está dentro. Amor necesita el mundo y cierto es que de amor se cambiará esto. No imites a quien busca hoy, la muerte y la destrucción. Que tu fruto será el mismo, oh sí. Sal de ese juego, longi. Busca el camino y no camines. Sigas a los que hoy siembran terror y no desvíes tu andar hoy. Busca el camino y no camines. Sigas a los que hoy siembran terror y no desvíes tu andar hoy. Mucha envidia hoy, mucho miedo en la gente veo, no hay amor. Política y religiones que en el mundo dividen. ¿De qué sistema y para qué sirve? Dime. Sirve para esclavizar, para que sufra gente, sirve para dominar, para llenar la boca a empresarios y su falsa autoridad, y para crear un mundo de mentiras y maldad. Compare, este sistema coche su madre, asfixia el alma de problemas te invade. Política y religión, mentiras son fraudes son. Busca en tu interior, busca vida. No dejes que el miedo hoy sea tu guía. Ten paciencia y verás un buen día. Está en nosotros cambiar nuestras vidas. Busca el camino y no camines. Sigas a los que hoy siembran terror y no desvíes tu andar hoy. Busca el camino y no camines. Sigas a los que hoy siembran terror y no desvíes tu andar hoy. Busca la luz que dentro tuyo está, sin miedo en avanzar. Libérate y verás. Busca en tu corazón de la verdad, la que te guiará a iluminar tu alma. Busca la luz que dentro tuyo está, sin miedo en avanzar. Libérate y verás. Busca en tu corazón de la verdad, la que te guiará a iluminar tu alma.